Hay libros que cuentan una historia y hay libros que parecen contener a un país entero. Conversación en la Catedral pertenece a esa segunda categoría. No es una novela que se lea con prisa, tampoco es una novela que quiera agradarte. Es un libro inmenso, complejo y desafiante. Uno de esos pocos textos que parecen haber sido escritos con la intención única de demostrar hasta dónde puede llegar la literatura cuando un escritor decide no poner límites. Muchos consideran a 100 años de soledad la gran novela latinoamericana, incluido en ese grupo. Otros defenderán a Rayuela, Pedro Páramo o El siglo de las luces, pero cuando la conversación gira alrededor de la arquitectura narrativa, de la ambición técnica y de la capacidad para retratar a una sociedad completa, Conversación en la Catedral aparece inevitablemente sobre la mesa. No porque sea la más popular, sino porque pocas novelas han intentado hacer tanto y salir victoriosas. Existe una pregunta que atraviesa toda la novela, una pregunta que probablemente todos conocemos. ¿En qué momento se jodió el Perú? Es una de las primeras frases del libro y probablemente una de las más famosas de toda la literatura latinoamericana. Pero creo que casi siempre se interpreta mal porque no habla solamente del Perú, habla de cualquier país, habla de cualquier familia, habla de cualquier persona. Todos tenemos un instante imposible de señalar donde sentimos que algo comenzó a romperse. Una amistad, un matrimonio, una vocación, una vida. La pregunta nunca encuentra respuesta. Y justamente por eso continúa persiguiéndonos. Mario Vargas Llosa siempre entendió la literatura como una forma de conocimiento. No escribía novelas para transmitir moralejas. No escribía para defender una ideología. Escribía porque creía que la ficción era una herramienta para comprender aquello que la realidad mostraba de manera confusa. Decía que la literatura era una rebelión contra el mundo tal como es, no porque pudiera cambiarlo directamente, sino porque obligaba al lector a imaginar que podía ser distinto. Y quizás sea una de las grandes diferencias entre Vargas Llosa y otros autores. Vargas Llosa decidió convertir la novela en una máquina gigantesca capaz de reproducir el funcionamiento completo de una sociedad. Sus novelas no parecen escritas, sino más bien construidas. Cada personaje, cada escena, cada diálogo ocupa exactamente el lugar donde debe estar. Y Conversación en la Catedral probablemente sea la maquinaria más sofisticada que llegó a diseñar. Resulta curioso que el escenario principal del libro sea un bar mediocre llamado La Catedral, no una iglesia, no un palacio presidencial, no un ministerio, un bar cualquiera. Porque Vargas Llosa entendía algo profundamente humano. Las confesiones importantes casi nunca ocurren en lugares importantes. Ocurren cuando dos personas se sientan durante horas y empiezan a recordar. La novela entera nace de una conversación, solo una conversación. Pero mientras esas palabras avanzan, descubrimos décadas enteras de corrupción, traiciones, ambiciones, miedos, deseos y fracasos. Como si una simple charla fuera suficiente para revelar el funcionamiento secreto de un país. Y quizá lo sea. Muchos presentan esta novela como una denuncia política. Y claro, lo es. La dictadura de Manuel Odría está presente desde la primera hasta la última página. La censura, la corrupción, la violencia, el abuso de poder, todo está ahí. Pero creo que reducir la novela a una crítica política es perder de vista lo más importante, porque el verdadero tema nunca fue la política.
el verdadero tema siempre fue el ser humano. Existe una idea que atraviesa silenciosamente toda la novela. La política no crea nuestros monstruos, simplemente les entrega un uniforme. Nos gusta imaginar que el poder corrompe, pero quizá el poder solamente elimina el esfuerzo de fingir. Las estructuras políticas aparecen entonces como una prolongación de algo mucho más antiguo: el deseo de dominar, la necesidad de pertenecer, el miedo, la violencia, la búsqueda desesperada de reconocimiento. Todo eso existía mucho antes de que existieran los gobiernos, mucho antes de las constituciones, mucho antes de las ideologías. Somos animales sociales intentando convencernos de que dejamos de ser animales. Y la política muchas veces es simplemente escenario donde ese viejo instinto encuentra nuevas formas de manifestarse. Eso explica por qué las personas o los personajes de Vargas Llosa nunca son completamente inocentes ni completamente culpables. Todos colaboran con el sistema de alguna forma, de alguna manera. Algunos por miedo, otros por comodidad, otros porque descubren que sobrevivir exige ciertas concesiones. Y esa quizás sea la parte más incómoda del libro, porque el autor nunca señala únicamente a los gobernantes, también señala a los que aceptan, a quienes callan, a quienes prefieren adaptarse antes de rebelarse. El deterioro colectivo siempre comienza con pequeñas renuncias individuales. Santiago Zavala, el protagonista, intenta comprender por qué terminó convertido en un hombre profundamente desencantado de sí mismo. Busca culpables, busca momentos decisivos, busca una explicación. Pero cuanto más recuerda, más comprende que la vida nunca se rompe de golpe, se desgasta lentamente, con pequeñas decisiones, con silencios, con cobardías, con resignaciones. Lo mismo ocurre con los países y quizá también con nosotros mismos. Hay algo extraordinario en la manera en que Vargas Llosa organiza esta novela. El tiempo deja de comportarse como una línea recta. Los recuerdos irrumpen sin pedir permiso. Las conversaciones se mezclan. Las voces cambian en medio de un párrafo. De repente estamos en otro año, con otros personajes, sin que exista una advertencia clara. Al principio parece caótico. Después descubrimos que funciona exactamente igual que la memoria humana. Porque nadie recuerda cronológicamente, recordamos por asociaciones. Un olor conduce a una infancia, una palabra revive una conversación olvidada, un rostro despierta una culpa antigua. La novela no imita la realidad, imita la mente, y por eso exige tanto del lector. Leerla es aprender un nuevo idioma narrativo. Quizá por eso algunos abandonan el libro, y es comprensible, no hace concesiones, no explica demasiado, confía plenamente en la inteligencia del lector. En una época donde casi todo el entretenimiento está digerido y busca simplificarse al máximo, Conversación en la Catedral hace exactamente lo contrario. Nos exige concentración, paciencia, participación, nos obliga a construir la novela junto con ella. Y esa confianza resulta profundamente estimulante. Cuando pensamos que el llamado boom latinoamericano, solemos recordar al realismo mágico, pero el boom fue mucho más que eso. Fue el momento en que la literatura latinoamericana dejó de sentirse periférica. Nuestros escritores
comenzaron a competir con los grandes nombres europeos y norteamericanos sin ningún complejo de inferioridad. No imitaban, no inventaban viejas fórmulas, inventaban la nueva literatura. Y Vargas Llosa fue una pieza fundamental en esa transformación. Demostró desde Lima que podía escribirse una novela con la complejidad estructural de Joyce, la intensidad psicológica de Faulkner y al mismo tiempo una identidad absolutamente latinoamericana. No necesitaba parecer europea para ser universal. Precisamente era universal porque era profundamente peruana. Tal vez ahí reside el verdadero milagro de esta novela. Mientras más específica parece, más termina hablándonos a todos. Porque el Perú de Odria deja de ser únicamente el Perú. Se convierte en cualquier sociedad donde las instituciones comienzan a vaciarse por dentro, pero también en cualquier individuo que intenta descubrir cuándo empezó a perder aquello que alguna vez creyó ser. La gran pregunta no es ¿cuándo se jodió el Perú? La gran pregunta es ¿cuándo dejamos de reconocer el momento en que aceptamos vivir una vida que no elegimos? Hay novelas que ofrecen respuestas. Esta ofrece una conversación y quizá eso sea mucho más honesto. Porque conversar es aceptar que la verdad nunca pertenece completamente a nadie. Que cada recuerdo está incompleto. Que cada versión contradice otra. Que comprender a un país exige primero aceptar la complejidad de las personas que lo habitan. Vargas Llosa no escribió un manifiesto, escribió un espejo, uno enorme, tan enorme que todavía seguimos viéndonos reflejados en él. Y quizás sea la definición más precisa de un clásico, no un libro que habla del pasado, sino un libro que cada vez que lo abrimos parece haber sido escrito para explicar el presente. Si te gusta este tipo de análisis, puedes suscribirte. Mi nombre es Kevin Alpírez. Chaito.